A partir de hoy, los estados de Nueva York y Nueva Jersey someterán a cuarentena a todo el personal médico que regrese de alguno de los países afectados por el ébola en África. El gobierno federal está considerando aplicar la misma medida en todo el país. La decisión se dio a conocer tras anunciarse que el doctor neoyorquino Craig Spencer dio positivo a la prueba del virus. Spencer, de 33 años, regresó hace una semana de Guinea, donde estuvo trabajando con Médicos Sin Fronteras y ayer por la mañana empezó a presentar síntomas. El gobernador de Nueva York, Andrew Cuomo, aclaró que fue ingresado con fiebre de 100.3 y no de 103 grados, como se reportó inicialmente. He presented himself at the hospital when he had a temperature of 100.3. It's been reported that he had a 103 temperature. It wasn't 103. It was 100.3. Los neoyorquinos quedaron a merced de la ansiedad cuando se supo que antes de ingresar en un hospital de Manhattan, Spencer jugó bolos, viajó en el metro de Brooklyn y tomó un taxi. La sala de juegos fue cerrada por precaución. Las autoridades dijeron que solo 3 personas estuvieron en estrecho contacto con Spencer, su novia y 2 amigos. Mientras se confirmaba que Spencer daba positivo a la prueba del ébola, la primera persona contagiada con el virus dentro de Estados Unidos, la enfermera de Dallas, Nina Pham, abrazaba al presidente Obama en la Casa Blanca después de salir del hospital ya libre de la enfermedad. Y aquí está más de esa enfermera, Nina Pham, en su primera jornada de libertad y de alegría absoluta, porque una cosa es que a uno le digan que se ha curado y la otra ya poder salir del hospital. I hope that people understand that this illness and this whole experience has been very stressful and challenging for me and for my family. Although I no longer have Ebola, I know that it may be a while before I have my strength back. So with gratitude and respect for everyone's concern, I ask for my privacy and for my family's privacy to be respected as I return to Texas and try to get back to a normal life and reunite with my dog Bentley. Thank you. Qué bueno que se pueda sonreír. Le digo bienvenido al doctor Héctor Bolívar, especialista en enfermedades infecciosas. Señor, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Muchas gracias. Si la persona no tiene síntomas, juega bolos, juega lo que se le ocurra jugar, va en el metro, se toma un taxi, ¿puede contagiar a alguien de ébola? Hasta el momento toda la evidencia sugiere que no es posible que esto ocurra y ya hay bastantes casos acumulados. Esto está, de alguna manera lo apoya la Organización Mundial de la Salud, muchos otros organismos, pero obviamente causa un pánico enorme, un miedo a lo desconocido, el hecho de pensar en estas imágenes que ocurren en África y que algo como eso esté viajando en los subterráneos de Nueva York, de una gran ciudad. En el público es entendible porque estas son las respuestas que ocurren en casi todas las epidemias, especialmente cuando no se conoce muy bien el agente. Vamos a hacer, ahora que nos plantea cuál es la información científica, cuál es el panorama en términos de ambiente emocional en Nueva York. Le digo bienvenido a nuestro colega Carlos Gómez de Nueva Radio Internacional de Nueva York. Buenas noches. Buenas noches, Pedro, a usted y a los televidentes. ¿Qué me dices? ¿Qué ambiente se respira allí en Nueva York? Un ambiente de tranquilidad, diríamos, Pedro, impuesta por el propio gobernador del estado, Andrew Cuomo, y el propio alcalde de la ciudad, Bill de Blasio, que ha dicho que Nueva York es la ciudad más segura científica y médicamente del mundo para atender estos casos de ébola, lo que le manda un mensaje muy positivo a los neoyorquinos para que no caigan en confusión y desde luego no haya alarma por lo que ha sucedido con este médico Spencer, que ha sido el primer paciente contagiado con el ébola. La verdad es que la ciudad precisamente vive un ambiente de tranquilidad, aunque de expectativa por lo que ha sucedido con este cadena. Me parece muy buena noticia y agradezco mucho, Carlos, que nos acompañes. Lo mejor para ti. Igualmente a ustedes y a los televidentes. Ahora, hay un panorama que es muy importante tener claro y tiene que ver con las personas que arriesgan su vida para ayudar a quienes están contagiados con el ébola. Y hablo de los médicos, de las doctoras, de las enfermeras, de los enfermeros. En el Congreso incluso se ha hablado del tema, pero el Sindicato Nacional de Enfermeras ha hecho algunas denuncias preocupantes en términos de que algunas cosas que son necesarias, si esto se ampliara, si fuera mucho más grave de lo que es hoy, no están disponibles.
Initially, the nurses who interacted with Mr. Duncan wore non-impermeable gowns, 3 pairs of gloves with no taping around the wrists, surgical masks with the option of N95s, and face shields, leaving their necks exposed. 2 of them became infected. This is what happens when guidelines are inefficient and voluntary. We are your first line of defense. No nation would ever contemplate sending soldiers into the battlefield without armor and weapons. Give us the tools we need. All we ask from President Obama and Congress is not one more infected nurse. Me imagino que todos estamos de acuerdo en que lo ideal es que se tomen las medidas necesarias para que las precauciones sean las máximas, el equipo sea el mejor, pero hay que poner en perspectiva, ha muerto una persona de ébola en Estados Unidos. Hace 5 años murieron 12.000 en este país por una mutación de un virus de lo que es básicamente algo similar a la gripe, ¿correcto? Sí, es correcto. En el año 2009, durante la temporada de influenza, hubo 200.000 personas en Estados Unidos, más o menos, de las cuales murieron casi 13.000 realmente. Lo que ocurre es estas imágenes, como decía, del ébola tan dramáticas, y lo que la gente puede llegar a pensar que se pueda expandir por Estados Unidos. Yo quisiera comentar algo sobre el comentario que hay de las enfermeras. Es válido. Desafortunadamente estamos todavía en la curva de aprendizaje, se han cometido errores, y más que los protocolos, lo más importante ahora es el entrenamiento. Nunca nadie en Estados Unidos en un hospital había tratado a un paciente con ébola, y ya vemos lo que ocurre en África. Los doctores de la Organización Médicos Sin Fronteras llegan en un día fácilmente a atender 40, 50 personas, y aún así el hecho que se haya infectado este doctor, pero en realidad es muy pequeño el número comparado con la cantidad de médicos de ellos y personal médico, y son muy eficientes y se está aprendiendo de ellos. Fines de octubre del 2014 hay algunas proyecciones que hablan de que podría para diciembre haber decenas de miles de personas muertas en África como resultado del ébola. Hay otras proyecciones que dicen que no es así. Hay quienes dicen que es muy arriesgado ponerse a hacer proyecciones porque cambia todos los días la dinámica de cómo se ataca el tema. Hablemos de Estados Unidos, hablemos del lugar donde vivimos. Como científico que se dedica al tratamiento de enfermedades infecciosas, ¿ve de una manera realista un riesgo de pandemia de ébola en Estados Unidos? No, yo no lo veo posible por varias razones. Una, el virus no es tan contagioso como puede ser el virus de la influenza, no se transmite por el aire, esto ya está muy claro. Segundo, el virus no se ha enfrentado en África, lo que se enfrenta acá es a la medicina del siglo XXI. Ayer específicamente se publicó un artículo que para mí es histórico, donde se pudo tratar a un paciente en Alemania y sobrevivió, y ahora hemos aprendido que la mayor parte del éxito es poder darle líquidos al paciente, evitar que las pérdidas por la diarrea tan grandes, que llegan a ser hasta de 10 litros, se puedan controlar. Lo otro es lo que ocurre en Nueva York, un sistema de salud pública que es capaz de poder aislar a los contactos más cercanos de elementos como poder seguir el teléfono celular o lo que uno paga con una tarjeta de crédito, poder aislar rápidamente a esas personas que pudieron estar en contacto con el doctor Spencer. Esto no ocurre en África, no hay celulares, posiblemente las vías de comunicación, los factores culturales hacen muy difícil el aislamiento. Hasta este momento la única forma posible de controlar la infección y la pandemia en África y que no se expanda a otras regiones es la parte de salud pública, es la parte de poder aislar, de poder hacer una cuarentena no solamente individual, sino a nivel social, a nivel de grupo. Las medicinas no van a llegar, las vacunas no van a llegar pronto, y no hay que esperanzarse tanto de que eso vaya a cambiar la historia del ébola. Lo único que lo va a cambiar es la intervención internacional efectiva, grande. Desafortunadamente, con las restricciones que van a haber ahora para los médicos que vayan a regresar de África, va un poco a desanimar a los que quieran ir como voluntarios y que puedan aportar a la enfermedad ya y a la epidemia. Que por supuesto tiene el precio triste de que al que haya menos posibilidades de dar asistencia allá, va a haber más personas que no van a tener la posibilidad de salvar su vida, por ejemplo, en lugares como Liberia, como Sierra Leona, como Guinea, donde están enfrentando el problema con mayor gravedad. Por supuesto, y no es una respuesta fácil. Uno, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista altruista, veo con alegría que Nina Fan ha sobrevivido, y esto es una situación que está descrita en muchas epidemias, es el síndrome del sobreviviente. Cuando uno sobrevive a algo
que aparentemente es mortal, hay casi una obligación, y más si uno es médico o enfermera, de retribuir de alguna manera a las personas que sufren. Pero ahora hay restricciones. Lo que lo mueve a uno en su profesión o como ser humano es ese miedo a desaparecer como especie, que es lo que ocurre realmente en las pandemias, más que desaparecer como individuo. Creo que lo dijo el filósofo Schopenhauer, es el otro, y en ese momento el otro es uno. Y eso se rompe un poco cuando ocurren las restricciones. Claro. Hoy en el Congreso se vio que también esto es un llamado de alerta para que el gobierno preste atención a una cantidad de elementos que tienen que ver con infraestructura, con equipo, con fechas de vencimiento. Escuchen. DHS may have too much of some equipment and too little of others. For example, we found that DHS has a stockpile of about 350,000 white coverall suits and 16 million surgical masks, but hasn't been able to demonstrate how either fits into their pandemic preparedness plans. It has a significant quantity of antiviral drugs, but again, without a full understanding of the department's needs in the event of a pandemic, we have no assurance that the quantity of drugs will be appropriate. Second, DHS purchased much of the equipment and drugs without thinking through how these supplies would need to be replaced. The material DHS has purchased has a finite shelf life. For example, TSA's stock of pandemic protective equipment includes about 200,000 respirators that are beyond the 5-year usability date guaranteed by the manufacturer. Third, DHS did not manage its inventory of drugs or equipment. As a result, DHS did not readily know how much protective equipment and drugs it had on hand or where it was being stored. ¿Le preocupa la serie de denuncias y qué gravedad pueden tener en términos de lo que estamos enfrentando hoy? Me preocupa la serie de errores que desafortunadamente se han estado dando, y estamos aprendiendo como reaccionando a los eventos y no anticipándolos. En este informe que acabamos de ver, obviamente es bastante desalentador. La otra parte es, aunque las medicinas lleguen o los recursos lleguen, distribuirlos es bastante difícil. Cada vez se necesita más personal médico, más personal de epidemiología, más personal que pueda trabajar en la parte de controlar y de tratar a los pacientes allá. Y no es fácil controlarlo. Se enfrenta uno a un mundo que es culturalmente muy diferente, donde hay todavía muchas resistencias a la intervención de las personas que vengan de afuera, donde hay muchas personas que todavía no creen que el ébola exista. Y luchar contra esto no ocurre de la noche a la mañana, es un proceso que hay que irlo adquiriendo y hay que irlo construyendo poco a poco. Doctor, muy amable por compartir sus conocimientos con nosotros. Muchas gracias. Un gusto. Vamos a un paréntesis. Al regresar, una escopeta, un rifle, una pistola, un cuchillo, siempre tenemos claro que son armas, pero un hacha no es de lo que está normalmente acostumbrado uno a ver en un ataque que ahora se define como terrorista contra policías de Nueva York. Y un carro, como ocurrió en estos días, en que lo utilizaron para atropellar gente en Canadá, en Israel, las nuevas caras del terrorismo. Y armas químicas otra vez en Irak. Ya volvemos.